App actualizada. Uy, hola chicos, ¿qué tal? Por lo visto, nuestra famosa app tiene una actualización. Vamos a ver de qué se trata. Por lo visto, podemos elegir algo más en nuestros viajes. Han puesto una serie de pestañas con diferentes temáticas. Y vamos a ver qué hay. Pone filosofía. Uy, filosofía. Me parece un tema bastante interesante. ¿Probamos filosofía? Vamos a probar filosofía con el siglo XVIII, a ver si nos da una perspectiva diferente de lo que teníamos hasta entonces. ¿Vamos allá? Venid conmigo. ¡Vamos a la aventura, chicos! A ver, ¿dónde hemos caído? Esto parece como un taller. A ver, ¿qué están haciendo? ¡Ah, chicos! Ya sé dónde estamos. Estamos en una imprenta. Están haciendo un libro. Fijaros cómo han cambiado las cosas, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Uy, 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 uy. Alguien está un poco enfadado. ¿Quiénes serán? Ya sé quién es el de la izquierda, el de azul. Es Diderot. Es el creador de la enciclopedia, uno de los libros más importantes del siglo XVIII. Contiene todas las ideas ilustradas y todo el conocimiento que había hasta ese momento. O sea, era un super libro de la época. Vayámonos antes que nos vean. Os voy a explicar cómo hemos llegado a que se cree esa enciclopedia y por qué es tan importante. Lo primero de todo, tenemos que saber qué es la Ilustración. Pues la Ilustración es un movimiento cultural, político, social, económico y científico que se originó en Europa en el siglo XVIII. El siglo XVIII también va a ser llamado el siglo de las luces y ahora más adelante veremos por qué. ¿Por qué es tan importante esto de la Ilustración? Porque este movimiento dio lugar a un cambio de mentalidad. Es decir, de lo que veníamos en siglos anteriores pensando, se va a cambiar, se va a romper y se van a establecer ideas que hasta ese momento eran completamente nuevas y revolucionarias y que hicieron que la gente cambiara de mentalidad. El objetivo era transformar las estructuras del antiguo régimen para así poder modernizar la cultura y la sociedad. Lo que es el antiguo régimen ya lo vimos en vídeos pasados, así que si no te acuerdas, ve al vídeo del absolutismo donde ahí lo explico. ¿Y en qué se va a basar la Ilustración? Lo primero y más importante es que la Ilustración se basa en el uso de la razón, que es el único medio para llegar a la verdad. Y es que antes, chicos, digamos que la vida se basaba muchísimo más en la fe. La religión es lo que primaba todo, el día a día, la vida cotidiana, en la forma de pensar, la forma de actuar, pero los pensadores ilustrados le dan importancia a la razón, a nuestro cerebro, a la forma de pensar, a la ciencia. Y esto se debe a que ellos piensan que los estudios y avances científicos nos van a llevar a la verdad. Porque si nos centramos en la razón, los hombres se van a alejar de supersticiones, de tradiciones, de ignorancia. Por eso se le llama que es el siglo de las luces. Viene a ser como una metáfora de que antes, digamos, la sociedad estaba a oscuras, perdida, y de repente se enciende la luz y aparece la razón, la verdad. Segundo, la Ilustración se basa en la libertad individual y en la igualdad como dos derechos que tienen todos los hombres. Para ellos es fundamental de que todos seamos libres de pensar y de actuar como queramos. Y luego igualdad, que todos somos iguales. Importante, he hecho mención que tienen todos los hombres y es que por desgracia en este momento no se estaban refiriendo a igualdad entre hombres y mujeres. Se estaban refiriendo a la igualdad de todos los hombres. Luego llegará la mujer y reclamará que la mujer también tiene los mismos derechos que el hombre. Tercero, la Ilustración pide es separación de poderes. ¿Os acordáis que en el absolutismo decíamos que todo el poder lo tenía el rey? Bueno, pues aquí lo que quieren los ilustrados es separar los poderes y que no estén en una única persona. Entonces, ellos lo que proponen es que haya tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. De tal manera que el legislativo lo tiene el Parlamento, que lo que se encarga es de aprobar las leyes y de controlar las acciones del gobierno. El poder ejecutivo lo tendría el gobierno, que lo que se encarga es de aplicar las leyes y de administrar el país. Y por último tendríamos el judicial, que lo tienen los jueces. Cargo es de velar del cumplimiento de las leyes tanto de los ciudadanos como de las instituciones. Y los tres se encargan de controlar a los demás. Cuarto, la Ilustración se basa en la soberanía nacional. Eso de soberanía nacional no sé si lo habéis escuchado porque últimamente está mucho de moda en los telediarios. Reivindicamos que la soberanía nacional pertenece al conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es el pueblo y solo el pueblo el que tiene en su mano
la decisión sobre el futuro de nuestra nación. ¿Qué quiere decir eso de soberanía nacional? Eso quiere decir que el poder lo tiene el pueblo y por lo tanto no el rey. En este momento el pueblo no sabía el poder que tenía el pueblo. Muestra de ello es que no se habían dado las grandes revoluciones en la historia. Todavía no sabía que ellos pueden llegar a cambiar cosas, incluso llegar a derrocar reyes. Nosotros votamos cada 4 años para elegir a quién queremos que nos gobierne, porque nosotros tenemos el poder. Quinto, la Ilustración propone que se cambie la forma de vivir la sociedad. Hasta ese momento lo que tenemos es una sociedad estamental. Tenemos diferentes estamentos: pueblo llano, nobleza, clero, y está determinado por el nacimiento. Un noble permanecerá toda su vida en el estamento de la nobleza simplemente por el hecho de haber nacido en una familia noble, con todos los privilegios que ello conlleva. Por lo tanto, es un sistema injusto porque no permite la movilidad social. Lo que proponen los ilustrados ahora es una división social por clases, la cual esté basada en la riqueza que tiene cada uno, de tal manera que tendremos clases bajas, clases medias y clases altas según el dinero de cada uno. Eso será mucho más justo porque al estar basado en el dinero, tú puedes ascender o descender socialmente, ya que el dinero puede aumentar o disminuir. Sexto, la Ilustración se basa en el progreso, la educación y la ciencia. Para ellos es muy importante que la sociedad progrese, que avance. También les importa mucho la educación. Es que en ese momento tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de la población, por desgracia, era analfabeta. Solo la gente que podía acceder a la educación eran de las clases altas y eran aquellos que tenían la suerte de llegar a aprender a leer y escribir. O sea que la educación estaba al alcance de muy poquitos. Ellos consideran que es muy importante que la educación se amplíe y llegue a cuanto mayor gente mejor. Y la ciencia, ellos quieren que la ciencia avance, evolucione. Bueno, chicos, aquí os dejo un esquema que me parece bastante importante, porque lo que vemos es lo que teníamos hasta ese momento, que es el lado de la izquierda, que es el antiguo régimen, y en la derecha la crítica ilustrada, lo que ellos van a criticar y lo que ellos consideran que se debe cambiar. Debemos pasar de una sociedad estamental a una sociedad igualitaria, que pasemos de un sistema señorial a una libertad individual, que pasemos del absolutismo a una división de poderes y una soberanía nacional, y que pasemos de esa religión y esa tradición a que lo que prime sea la razón, la educación y el progreso. ¿Cómo conseguimos que esas ideas que van a tener un par de personajes ilustrados se difunda por toda la sociedad y por varios países? Pues ellos lo que van a utilizar es la burguesía, es decir, la gente que tiene recursos a leer, a escribir, gente que está en ámbitos literarios, científicos, artistas. Esa gente empieza en esas tertulias a difundir esas ideas. Y luego el otro mecanismo, ya que no existía Twitter, ni Facebook, ni Instagram, eran los libros, que es como nuestro Twitter de la época. En esos libros los ilustrados plasmarán todas sus ideas para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Va a haber un libro que va a recoger todas esas ideas y todos esos cambios que quieren para la sociedad, y ese libro es la Enciclopedia. La Enciclopedia fue una obra dirigida por los ilustrados Diderot y D'Alembert, en la cual se quiso recopilar todo el conocimiento humano, es decir, toda la razón, más las ideas ilustradas. Es decir, quisieron recopilar todo lo que se sabía hasta ese momento de ciencia, de un montón de ámbitos, y aparte plasmar los cambios que se querían establecer en ese momento con las ideas ilustradas. Por tanto, esta obra se convirtió en el mejor vehículo de las ideas ilustradas. Y diréis, ¿y quiénes son los que crearon todo esto? Bueno, primero tendríamos que hablar de John Locke. John Locke es un filósofo inglés y fue el primero que empezó a hablar de separación de poderes. Además, fue el primero que propuso el parlamentarismo frente a la monarquía absoluta, es decir, fue el primero que pensó en una alternativa al absolutismo. Y la verdad que le fue bastante bien, porque el parlamentarismo triunfó en Inglaterra. Por todo esto se le considera que es un antecesor de los grandes pensadores ilustrados. Pero los tres más famosos y los de mayor renombre son Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Son los tres grandes pensadores ilustrados de la época. Montesquieu lo que propuso es la separación de poderes, igual que Locke, y lo escribió en su libro El espíritu de las leyes. Rousseau es famoso porque defendió la soberanía nacional y lo hizo en su célebre obra El contrato social. Y por último tenemos a Voltaire, que es lo que va a defender es que haya libertad de pensamiento y que la razón esté por encima de la fe. Bueno, pues todas esas ideas, aparte de influir en muchísimos ámbitos, como por ejemplo la sociedad o la política, también va a influir en la economía, dando lugar al liberalismo. Y de hecho, si decimos liberalismo, se me viene rápidamente a la cabeza Adam Smith, quien defendió la necesidad de libertad en la economía sin la intervención del Estado, siendo la ley de la oferta y la demanda quien debe regular la economía. A ver, os explico esto. Antes era el Estado el que intervenía en la economía cuando las cosas iban mal, pero Adam Smith lo que propone es que el Estado no debe intervenir en la economía para que la economía vaya bien. Es decir, que con la ley de la oferta y la demanda, la economía se regula sola. El Estado no debe intervenir. Esta teoría la dejó reflejada en su célebre obra, que es La riqueza de las naciones. Estas ideas, de alguna manera u otra, van a llegar al gobierno, pero
la gran mayoría de los países van a continuar con el antiguo régimen. Es decir, van a escuchar las propuestas de la Ilustración y a lo mejor podrán hacer algunos cambios, pero lo que es el antiguo régimen va a pervivir, no se va a cambiar. Principalmente porque al monarca le interesaba seguir con el absolutismo porque seguía teniendo todo el poder. Es decir, lo que proponían los ilustrados era quitarle poder, y a eso no iba a ceder. Pero sí a lo mejor a otros aspectos más pequeños que le importaban menos en llegar a ceder de alguna manera. Se va a llamar el despotismo ilustrado y es una forma de gobierno surgida en el intento de que algunos monarcas concilien el absolutismo con la ilustración, y lo que intentan es camuflar el absolutismo pues con algunas pequeñas medidas ilustradas, como haciendo querer ver de que están llevando a cabo la ilustración. ¿Quiénes son los personajes más ilustres de este despotismo ilustrado? Pues tenemos a Federico II de Prusia, Catalina II de Prusia, Carlos III de España y José II de Austria. ¿Cómo lo van a hacer? Pues se van a rodear de ilustrados, van a nombrar ministros y van a hacer algunas reformas. Por ejemplo, se va a modernizar la agricultura y la industria, se van a realizar muchísimas obras públicas y se va a impulsar el arte y la ciencia. Pero lo más importante es que no se cambia ni la estructura política ni la estructura social. Es decir, seguimos teniendo una sociedad basada por el nacimiento y seguimos teniendo que todo el poder lo tiene el rey. Y finalmente, ¿cuál es el lema del despotismo ilustrado? Pues el lema es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, gobernar para el pueblo, pero sin contar con su opinión. Y es la mejor frase que resume esta forma de gobierno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, viajeros y viajeras. Espero que os haya gustado y hayáis entendido lo que es la ilustración, el despotismo ilustrado y todo lo que trajo consigo, porque fue la verdad algo muy importante y que tiene reflejo en nuestro día a día. Por ejemplo, hoy seguimos manteniendo la división de poderes, seguimos estableciendo la soberanía nacional, tenemos sociedad dividida por clases, es decir, muchas de las cosas que esos pensadores ilustrados pensaron en aquel momento los tenemos hoy en día, así que deberíamos darles las gracias, porque si quizás ellos no hubiesen empezado a pensar esas ideas, quizás seguiríamos viviendo en absolutismo. No sé, bueno, eso no lo podemos saber. Lo que sí quiero que sepáis es que si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y darle a la campanita para que os avise de próximos viajes. Que nos quedan muchos viajes que hacer para conocer todo lo que ha pasado en la historia, que ha pasado mucho. Otra cosa, por cierto, os voy a dejar del Instagram del canal, que es Viajando al Pasado, por si os queréis pasar por allí, porque ahí voy a ir subiendo pues cuando subo vídeo, cosas así chulas e interesantes de la historia, así que si queréis pasaros por allí, Viajando al Pasado. Allí os espero. Y luego otra cosa, dejadme en comentarios dónde queréis que vayamos, sugerencias de sitios o de personajes, que yo encantada, que me encanta la historia y estoy dispuesta a ir a cualquier sitio. Así que ya sabéis, me lo dejáis en comentarios. Un besito muy 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 fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima aventura.